Señores, de regreso seguimos hablando con el doctor Volquez sobre este tema tan interesante, el tema de las malas prácticas médicas y el proceso legal que conlleva estas. Doctor, antes de ir a la pausa, yo quiero que usted, para satisfacción mía y de muchos que no entendemos el tema, cuando hablan de que le ponen una fianza, dictan una fianza a alguien de 10 millones de pesos, de 1 millón de pesos. 10 millones de pesos. ¿Qué significa eso? 10 millones de pesos equivale a 100,000 pesos, porque lo que se paga es un 10% de la fianza. Uno va a una compañía afianzadora y uno paga el 10%. Entonces ellos me garantizan o le garantizan al tribunal que la persona va a asistir a todos los medios del proceso. En caso de que la persona se desaparezca, entonces la compañía afianzadora tendrá que pagar esos 10 millones. Pero la persona de entrada, ella solamente va a pagarle a la compañía afianzadora. Es como una aseguradora. Como una aseguradora, un garante. Es un garante. Es un garante. O sea, yo te doy el 10% sí, y ellos... Y tú me garantizas a mí, y si yo me comprometo a asistir a todos los asuntos del procedimiento, si yo existiera hasta que pronuncian la sentencia, tú te quedaste con tu 10%. Pero si yo no aparezco, porque el seguro me tiene ubicado siempre, entonces se ejecuta la fianza y la compañía aseguradora tiene que pagarle al Estado esos 10 millones de pesos, porque el dinero del 10% que yo pago no es al Estado, es a una compañía aseguradora para que me sirva de garante. Y entonces el Estado no recibe ese dinero. Nada. En ningún momento. Nada, en ningún Solamente momento. si la persona no va a la audiencia y se ejecuta la fianza. Pero en el caso de Omega, por ejemplo. No, porque lo de Omega es diferente. Lo de Omega fue que a Omega... ¿Él no tenía una fianza cuando tú fueras? No, porque no era por fianza que él estaba suelto. Él estaba suelto porque había habido un acuerdo y él tenía la mitad y un día de la prisión. Entonces él se le dio ese privilegio, porque es un privilegio que le dan a la persona de que no esté preso, sino que esté bajo condiciones en la calle, que cualquier cosa que haga, que cualquier cosa que viola, vuelve a la cárcel otra vez. Por eso él volvió a la cárcel, porque reincidió y no fue a firmar el libro, porque Omega no estaba fuera por fianza. La firmar el libro era ahí todos los días. La fianza, la firmadera del libro, el juez te pone 15 días, o cada 15 días o cada mes. Entonces eso es para tener control de que tú estás en el país, para tener control de que tú tienes un comportamiento más o menos, pero Omega se burló y no iba a firmar el libro. No iba a firmar, y ahí por eso... Sí, entonces la ley es clara en ese sentido, que no... Y ahora tiene que cumplir la pena completa. Ahora tiene que cumplir la pena completa. No hay posibilidad de que haya otra... Ya es residente. Sí. Ya él violó ese pacto, ese privilegio que le dio el Estado a él, de que él esté suelto sin haber cumpliendo la mitad y un día de la prisión, y entonces él, bajo condición de que vaya a firmar a la fiscalía, y él no fue. Bueno, entonces volviendo al tema, doctor, preguntaban en el fuera del aire que entonces quién pagaba en el caso de que el señor se fuera insolvente. Bueno, nadie, que el doctor fuera insolvente, es un asunto personal, después de la demanda. Es un asunto personal, siempre y cuando lo condenen a él solo, porque recuérdate que lo pueden condenar a él y conjuntamente con la clínica. Qué bueno que usted mencionara eso. La demanda se hace a él y a la clínica, usted decía al inicio. Sí, al inicio. O sea, la responsabilidad de la clínica es igual que la del doctor. Sí, es indivisible, como nosotros decimos. Es indivisible. Es indivisible, y la responsabilidad del doctor es la misma de la clínica. Entonces entra en lo que se llama una solidaridad. Entonces yo puedo cobrarle indirectamente a cualquiera de las dos partes. Ok. Embargarle. Entonces cuando ya la clínica... Bueno, ya la clínica es otra cosa. Sí, la clínica es otra cosa. Qué importante. Mire, entonces, doctor, se hace, ya usted decía, bueno, se busca un abogado, se hace una demanda. ¿Ese proceso qué tiempo dura? De eternidad, como casi todo, una eternidad. ¿Una eternidad? Sí, duran su tiempo, porque recuérdate que de la otra parte... ¿Pero qué va promedio? ¿2 o 3 años? No más, porque va a venir una apelación y después una casación. Cada parte que no esté conforme va a recurrir en apelación, y el que no esté conforme en apelación va a recurrir a casación. Entonces va a durar su tiempo, 4, 3 años. Entonces, mientras tanto la gente está gastando dinero y están yendo a los tribunales y están desesperados, y entonces por eso se le ve la tristeza a la gente en la cara. Pero entonces, usted como abogado, ¿recomienda no demandar entonces? Sí, siempre hay que demandar. ¿Usted quiere que demande? Siempre hay que demandar, Pablo. Yo te digo que dura todo ese tiempo, siempre y cuando no haya una negociación, porque casi siempre las clínicas, para no verse en escándalo, negocian esa parte. Cuando se trata de clínica, no cuando se trata de hospital. Casi siempre esos casos son negociados antes que se armen los escándalos. Ya. Pero como sea, doctor, o sea, usted dice, bueno, 4 años, 5 años, usted lo espera, porque
como sea va a pasar el tiempo. Va a pasar el tiempo. Y yo creo que, de alguna forma u otra, yo creo que hay que crear precedentes. Tomar conciencia, la gente. Y crear precedentes porque no puede ser que la vida de un ser humano no cueste nada. Y que un profesional de la medicina, que aquí vienen muchísimos, los respeto a todos y la gran mayoría son muy profesionales y hay personas que, doctores que obviamente se le mueren pacientes y no necesariamente tiene que ser por negligencia. Es más, en la mayoría de los casos no es por negligencia médica. Sí, claro. Es por situaciones, obviamente. Pero los que son negligentes, el que no se lavó las manos, sí, el que no utilizó los mecanismos del protocolo que hay que llevar, debe tener algún tipo de Y otra cosa, Pablo, que las clínicas pena. deben urgentemente prohibirle a los que están en emergencia, a los médicos, que usen el celular. Porque ahora estos celulares a veces están en una operación y están hablando con celulares como si algo no estuvieran con un ser humano ahí. Entonces eso es un asunto que se le debe urgentemente también tomar en cuenta. Sí. Porque a veces la negligencia médica no es porque tal o cual cosa, es porque también estoy entretenido en otra cosa. Sí. Pero el tema, bueno, el tema de salud es muy importante. Es de lo más delicado. La atención, claro, y estar atento, ¿no?, a todo el proceso. Entonces, bueno, ya sabemos cómo hacerlo, sabemos que existe el mecanismo, sabemos el tiempo que se toma, sabemos lo que es los tipos de los niveles de gravedad que hay, sabemos también lo que podemos recibir por esto. Claro. Pero ¿de qué forma entonces nosotros podemos asegurarnos, doctor, de que este doctor, además de que haya pagado por la parte económica, no vuelva a hacer esto en otra persona? Bueno, por lo menos si se le quita el S4. Pero eso ya es el Poder Ejecutivo. Eso es el Poder Ejecutivo. O si se lo llegaran a quitar, nada va a tener el control de que él no esté ejerciendo. Es tomar las autoridades, lo que establece la ley 142 sobre salud pública, de que tenga control y dirección y una permanencia. Por ejemplo, ahora mismo hay médicos que están hablando por celular, hay médicos que no están como entregado a la medicina como lo era antes, y mucha negligencia de parte y parte. Doctor, a esas madres, esos padres que murieron, perdieron sus hijos en estas semanas, en estos hospitales y eso, usted dice que los hospitales no se pueden demandar. Ahora, Pablo, te voy a decir algo también que es importante que lo tengamos en cuenta. Si es una bacteria que hay en el hospital, no necesariamente hay lo que se llama la intervención del médico, porque hay que decir una cosa y hay que decir la otra. A veces hay lugares que hay bacterias que no necesariamente la negligencia o la muerte que le sucedió a esa persona es como consecuencia del médico. Lo que pasa es, yo entiendo lo que usted dice, pero lo que pasa es, doctor, que si usted toma las medidas de higiene, esa bacteria no va a llegar al paciente. No va a llegar. Me explico. Sí. Si usted está usando una tijera, un bisturí, cualquiera de esas herramientas, que puede estar contaminada porque la utilizó, porque la contaminación puede ser o porque otro paciente la tuviera cuando no utilizó la herramienta, o que en el mismo ambiente la tenga. Sí. Pero si antes de utilizarla tú la esterilizas, es más difícil. Y eso es lo que se está diciendo. El problema no es que haya bacterias en los hospitales. Se supone que hay muchas enfermedades porque hay todo el mundo que va a estar enfermo. Es que se tomen las medidas para prevenir que esas enfermedades y esas bacterias que están en el aire le lleguen a los pacientes, porque entonces ¿dónde vamos a ir nosotros? ¿Dónde vamos a ir nosotros a que nos traten? Bueno, eso yo le puedo decir en los asuntos de las clínicas, pero cuando se trata del hospital vamos a ver cuáles son las condiciones de ese hospital también. Pero bueno, eso es un tema un poquito más ya complicado, el tema de los hospitales. Ojalá que el Ministerio de Salud Pública entienda la importancia de esto, de la higiene y tener condiciones óptimas en los hospitales de nuestro país. Así es, Pablo, y recordarle al Ministerio de Salud Pública que mi pueblo de Duvergé todavía necesita un hospital, pero urgente. ¿No tiene hospital de Duvergé? Tiene un hospital, pero no hospitales para seres humanos. Bueno. Así están muchos pueblos en el país. Muchísimas gracias, doctor. Pablo, siempre a la orden. Un gran placer tenerlo en el programa. Ya lo saben, señores, ojalá que podamos nosotros hayamos podido orientar a mucha gente con respecto a este proceso que pueden hacer legalmente para poder conseguir que se resarza ese daño de la manera económica, porque la emocional es imposible de resarcirla con ningún tipo de dinero. Pasen buen resto del día. Gracias por su atención. Bien.